Profes, buena noche. Lamentablemente tuvimos que cancelar el encuentro sincrónico. Para aquellos que no sabían, me encuentro en este momento en Buenos Aires, en Virtual Educa 2018. Aquí hay varios elementos, recursos que voy a empezar a emplear en el curso. Realmente ha sido un evento hasta el momento muy provechoso y espero que muchos de ustedes también vengan en un momento dado a compartir sus ponencias aquí en este evento. Bueno, estábamos hablando de algo. Bueno, quiero contarles algo. Esta semana voy a estar acá, así que creo que va a ser muy difícil que sigamos intentando haciendo videoconferencia esta semana. Entonces les voy a pedir que hagamos esta videoconferencia el día lunes. Yo les estoy enviando el enlace para que nos conectemos el lunes a las 9 de la noche y yo les estaría enviando el enlace, ¿vale? Pero quisiera aprovechar estos minutos para contar un poco lo que estábamos hablando antes de que se dañara la comunicación, antes de que fallara la comunicación. Estamos haciendo una retroalimentación de la primera actividad, donde me mencionaban que había muchos vacíos o había generado mucha angustias, un poco la distinción entre la secuencia didáctica y la experiencia de aprendizaje. Y aquí lo primero que les quería resaltar era que este ejercicio no se trata de decir experiencia es esto, secuencia es esto y que esto es verdad, esto es falso, sino que en este primer ejercicio lo que buscaba en ustedes era que fueran capaces un poco de estructurar y de encontrar diferencias de este tipo. Por ejemplo, como que la secuencia didáctica tiene un constructo teórico mucho más desarrollado y mucho más trabajado, y eso uno lo puede evidenciar en la mayor cantidad de trabajos que hay donde se aplica este concepto. Por ejemplo, lo otro que quería que ustedes indagaran es que una secuencia o una experiencia, ¿qué es una experiencia y qué es una secuencia? Son modelos teóricos que buscan explicar lo que hacemos en el aula de clase. Nosotros en el aula de clase, ¿qué hacemos? Preparamos clase, estamos con los estudiantes y buscamos que ellos aprendan, ¿verdad? Pues bien, digamos que allí lo que hay es una manera de cómo explicar eso que hacemos en el aula. Lo podemos explicar desde la secuencia didáctica y lo podemos explicar desde la experiencia de aprendizaje. Ambos tienen apuestas y unos, en el caso de la secuencia, tiene un constructo mucho más desarrollado que me permite a mí decir cómo hacer una secuencia didáctica, mientras que la experiencia de aprendizaje está más a nivel de apuesta, sí, pero no tiene tanto un saber hacer. Pasa lo mismo que con las teorías del aprendizaje, no sé si lo recuerdan, pero por ejemplo la teoría del conductismo de Skinner está mucho más desarrollada desde el punto de vista de cómo funciona. Tienen experimentos mucho más desarrollados, mientras que el constructivismo se queda un poco desde lo epistemológico sobre el aprendizaje. Entonces ocurre lo mismo que aquí con la secuencia y con la experiencia de aprendizaje. La secuencia tiene mucho más insumos pragmáticos, ¿cierto? Pero la experiencia de aprendizaje tiene una apuesta mucho más epistemológica desde cómo entender y cómo diseñar una experiencia para el estudiante. Bueno, otro aspecto que quería allí resaltar era que la experiencia, pues no vi en los trabajos, lamentablemente. Uno podría decir, bueno, ¿y qué estamos entendiendo por experiencia? ¿Qué es una experiencia? Para mí, ¿qué es algo o qué hecho se convierte en una experiencia? Entonces decíamos que una experiencia es una vivencia, pero es una vivencia que para mí tiene sentido porque me cambia, me transforma. Es decir, ya no soy el mismo después de que paso por esa vivencia y porque soy consciente de lo que allí pasó, es decir, hago una reflexión después de esa vivencia y me marca. Si ustedes se fijan, yo tengo una experiencia, quedo marcado por esa experiencia, ya no soy el mismo cuando paso por allí. Si eso lo llevamos a la educación, la apuesta que tenemos es enorme, pero eso está muy bien porque eso se trata cuando hacemos este tipo de apuestas, que estamos buscando un faro muy alto y la idea nuestra siempre es estar en un ciclo continuo de mejora, buscando llegar hacia eso que queremos lograr, y es que el estudiante viva en el aula de clase y por fuera de ella durante nuestros cursos una vivencia tal que cuando él pase por allí ya no sea el mismo y que de aquí a unos años él se recuerde y diga, uy, yo tuve un profe donde yo aprendí esto y no me olvida porque para mí fue fundamental y me sirvió para tomar una decisión en mi vida, me sirvió para cambiar la forma como yo estaba entendiendo el mundo. Es decir, es una apuesta bastante fuerte. Y obviamente algo que combina las dos o que comparten ambas es
que promueven el aprendizaje significativo. Ambas, digamos, uno podría decir que se marcan en un enfoque constructivista, ¿sí? O por lo menos, digamos, beben de muchos elementos del constructivismo. Entre ellos, digamos, el aprendizaje significativo y el aprendizaje activo, digámoslo así. Y inclusive también el aprendizaje colaborativo. En ambas, digamos, se trabaja en ese tipo de aspectos. Entonces, aquí quiero que empecemos a ser muy precisos ya en este diseño que sigue, profes. Y es que a veces la experiencia, el aprendizaje significativo debemos volver nuevamente a la teoría. Aquí implica volver nuevamente a leer a Ausubel, a leer todos estos teóricos que nos hablan de lo que entendemos por aprendizaje significativo. Porque cuando usted promete en una experiencia y dice que está promoviendo aprendizaje significativo, la pregunta es ¿cómo lo está logrando? Usted dice, sí, el aprendizaje significativo es conectar saberes anteriores con los nuevos, pero ¿cómo lo logra? O sea, ¿cómo logramos que el estudiante ponga en juego sus saberes previos? Pero ojo, saberes previos no es la lectura que le dejamos al estudiante hace 8 días. Saberes previos son todos los esquemas mentales con los que el estudiante llega al aula de clase y la forma como él ve el mundo. Cuando el estudiante llega al aula ya tiene una manera de ver el mundo, que la ha aprendido por otros profesores, la ha aprendido por sus padres, la ha aprendido por las series de televisión que ve, por la forma como interactúa con sus amigos en el barrio. O sea, esos esquemas mentales son los que el estudiante hay que moverlo. Y son difíciles, porque son imaginarios con los que llega el estudiante al aula de clase, ¿sí? Por ejemplo, yo les digo, una de las misconceptions, se llaman misconceptions, ¿no? O concepciones erradas si las traducimos al inglés, del inglés al español. Los profesores llegan al aula a veces, por ejemplo, pensando que evaluación es calificación. El otro misconception con la que llegan los docentes cuando hacemos formación docente es que se piense que los objetivos de aprendizaje están centrados en el profesor y no en el estudiante. Entonces eso es una misconception. La idea es preguntarse cuáles son esas imaginarios, concepciones erradas con las que llega el estudiante a mi aula de clase. Allí está la clave, y buscar cómo lograr ese desequilibrio cognitivo para que el estudiante sea consciente y logre cambiar ese esquema mental con lo que él llega, ¿sí? Eso no es fácil, ¿no? Entonces digamos que ahora eso no quiere decir que entonces nunca vayamos a hacer aprendizaje significativo, ¿no, profes? Cuando tenemos esas apuestas, antes mejor, porque así tenemos siempre un faro sobre qué estar mejorando. Sí, no llegamos a un tope donde decimos ya lo hacemos muy bien, ya no tengo nada que aprender, sino que la apuesta es enorme de lo que es una experiencia de aprendizaje, es transformar esa vivencia del estudiante para que siempre recuerde y lo que allí aprenda sea para toda la vida, y que obviamente conecte y que logre cambiar esos esquemas mentales con los que llega. Esa es la apuesta, y por eso digamos es muy ambiciosa, pero de eso se trata, ¿no? Lo otro que les hablaba era sobre lo que sigue, las actividades que seguían. Quedé muy contento con las actividades que mostraron en la segunda semana. Realmente para mí muy satisfactorio ver cómo ustedes mucho de lo aprendido en la maestría pues lo han aplicado a sus cursos. Eso me deja muy satisfecho, y para mí, por ejemplo, veo que allí hay algo significativo para ustedes, y veo que esa vivencia por la que han pasado en la maestría pues no ha sido en vano, y para ustedes les ha transformado. Algunos lo hacen explícito, ¿no? Que la manera como veían o concebían la docencia ya no es la misma como lo hacen ahora. Eso para mí ya digamos es una gran satisfacción, y se convierte en realidad en una experiencia de aprendizaje para ustedes, y que digamos para nosotros eso era lo que buscábamos desde la maestría. Eso, ahora, allí lo que estaba evaluando no era tanto que estuviera bien estructurada la actividad, sino que lo que estaba evaluando era la capacidad de contar y de describir lo que ustedes hacían, la capacidad de detalle y de autoobservación, ¿sí? Ojo, aquí no estábamos analizando, en la segunda entrega no estábamos analizando su experiencia con tecnología, sino que lo que quería era que usted me contara qué estaba haciendo, y eso fue lo que evaluó: el nivel de detalle y la capacidad de poder plasmar esos hechos y contarlos de una manera organizada en ese video. Allí quedé muy satisfecho con lo que ustedes contaron. Realmente ha sido muy, muy valioso lo que han logrado, pero sí observé un problema, y es los objetivos de aprendizaje. Vi que una buena parte de los objetivos están centrados del lado del profesor, es decir, se preguntan lo que yo voy a hacer como profesor. Y uno, cuando diseña un objetivo de aprendizaje, debe preguntarse qué debe aprender o qué va a aprender mi estudiante después de haber pasado por esta experiencia. Y lo otro que observé era objetivos muy ambiguos, los objetivos demasiado amplios. Que el estudiante aprenda a pensar críticamente es demasiado amplio, ¿sí?
¿Qué es pensar críticamente? Pensar críticamente es analizar, ser empático, ser capaz de tomar una postura, argumentarla, o sea, entonces esos son subprocesos de eso que se llama pensamiento crítico. Entonces la idea allí es desmenuzarlo y obviamente en el número de sesiones que tenemos, pues decir que el estudiante va a ser capaz de hacerlo en unas cuantas clases, pues no sería posible. Entonces el objetivo es ser preciso, ¿sí? Por ejemplo, diseñar una experiencia de aprendizaje o resolver ecuaciones de segundo grado empleando el método de sustitución. O sea, son, Skinner diría, conductas observables y que luego podemos evaluar y dar cuenta de que efectivamente el estudiante llegó a ellas, o podemos hacer una evaluación formativa en un momento y decir qué tanto el estudiante le falta para poder llegar a eso. Vygotsky nos hablaría de la zona de desarrollo próxima, ¿no? Es decir, qué tanto sabe el estudiante y qué tanto le falta para llegar a eso que se requiere que él logre saber. Entonces, allí, profe, les pido que en esta formulación de objetivos se la tomen muy en serio, porque pasa algo muy similar a lo que el profesor Juan Camilo Zúñiga les descontaba en la videoconferencia del lunes. Aparentemente se ve sencillo formular el objetivo, pero el objetivo es fundamental que quede bien diseñado. ¿Por qué? Porque el objetivo luego nos sirve ¿para qué? Para tomar decisiones pedagógicas y tomar decisiones tecnológicas, y aquí involucra el modelo TPACK. El modelo TPACK se fundamenta o se podría sintetizar en 3 decisiones. Decisiones curriculares, ¿qué quiero que mis estudiantes aprendan? Decisiones pedagógicas, ¿cómo voy a lograr que los estudiantes aprendan eso que quiero que aprendan? Decisiones de evaluación, ¿cómo me doy cuenta que el estudiante está logrando eso que yo quiero que aprenda? Y decisiones tecnológicas, ¿qué recursos digitales y no digitales voy a usar para que el estudiante pueda llevar a cabo estas estrategias didácticas? Entonces, si ustedes se fijan, les recomiendo mucho por favor ver el video de Judy Harris, donde ella hace una analogía muy interesante, donde a veces los diseños los pensamos desde la herramienta. Y si ustedes se fijan y hacen una autoevaluación del video que hicieron en la semana 2, uno podría decir que algunas de esas experiencias están pensadas más desde el lado de la tecnología que desde las decisiones curriculares. Entonces aquí la invitación es a que el tema sea sencillo, pero realmente es complejo. Primero hay que muy bien pensarse qué quiero que mis estudiantes aprendan, que eso sea muy claro. Les recomiendo leer la taxonomía de Bloom, que ayuda, nos guía para tomar los verbos más concretos. Pero indiscutiblemente ustedes, aquí el ejercicio que les pido para los objetivos es que ustedes se imaginen como aprendices. ¿Ustedes qué esperarían ustedes desde su disciplina como expertos disciplinares que el estudiante sea capaz de lograr en esa disciplina? Que sea capaz de desarrollar una macro, que sea capaz de argumentar, que sea capaz de resolver un caso, que sea capaz de aplicar una serie de metodologías, o que sea capaz de resolver un problema algebraico. O sea, buscar objetivos muy concretos que luego podamos evaluar y poder retroalimentar al estudiante. Y recuerden, profes, en este momento ya es importante que tengan la lectura del modelo TPACK del señor Misro y Kohler, donde ellos se preguntan y hablan de la importancia de tomar primero las decisiones pedagógicas y curriculares, que deben estar primero antes que las tecnológicas, porque de lo contrario estaríamos diseñando, como decía Judy Harris en el video, si no se lo han visto se lo recomiendo. Ahí hay una llave donde un comercial donde una pareja le dice: yo quiero que diseñe mi casa en función de, y le pasa una llave. Entonces Judy Harris dice: ¿cómo vas a diseñar una casa en función de una llave? Entonces ella dice: lo mismo pasa cuando tú dices voy a diseñar mi casa en función de Digo, o voy a diseñar mi clase o mi ambiente de aprendizaje o mi experiencia de aprendizaje en función de Screencast-O-Matic, o en función de Socrative, o en función de Kahoot. Entonces es muy importante que primero nos pensemos en los objetivos y que hagamos una reflexión docente de cómo lo estamos haciendo, y que sepamos realmente cuáles son los saberes que yo quiero que el estudiante desarrolle en esa experiencia. Por eso les pido en la entrega que escriban los saberes. ¿Cuál es el saber conocer, el saber hacer y el saber ser? Recuerden que el saber conocer son teorías, modelos que el estudiante debe saber. El saber hacer son una serie de metodologías, protocolos que el estudiante debe aplicar para hacer algo. Y el saber ser es la disposición del estudiante hacia su aprendizaje, ¿sí?
Entonces, bueno, profes, los dejo aquí en este video, que estén muy bien.